Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy les vamos a estar hablando sobre las reglas generales de interpretación. Las reglas generales de interpretación son la base legal para las clasificaciones arancelarias. Definen procesos a seguir para clasificar las mercancías cuando su identificación no resulte clara según texto de partida y notas legales. Son 6 en donde se plantean las normas, criterios y el procedimiento de la clasificación de las mercancías. Regla 1, donde nos dice que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con la regla siguiente. Esta regla nos dice que el valor indicativo de los títulos de las secciones, capítulos o subcapítulos sirven como guía de dónde se puede llegar a clasificar dicho producto. Por lo tanto, lo que determina con prioridad la clasificación en el sistema armonizado es el texto de las partidas de 4 cifras, así como el de las notas legales de sección o capítulo, por lo que el conjunto de ambos textos tiene un valor estrictamente idéntico desde el punto de vista jurídico. Como primer ejemplo tenemos en la sección 15 del arancel metales comunes y manufacturas de estos metales, en donde se agrupa el capítulo 82, herramientas útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común, partes de estos artículos de metal común. Tenemos la cizalla para cortar setos o arbustos, de la partida 8201, que nos dice layas, palas, azadas, picos, vinaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas, hachas, ocinos y herramientas similares con filo, tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás herramientas de mano agrícolas, hortícolas o forestales. La cizalla para cortar los setos o arbustos se clasifica en la fracción arancelaria 8201.60.00.00.00. Cizallas para setos, tijeras para podar y herramientas similares para usar con las dos manos. Como segundo ejemplo tenemos los molinillos para maíz, de la partida 82.10, aparatos mecánicos y accionados a mano de peso inferior o igual a 10 kilogramos utilizados para reparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas, de la fracción arancelaria 82.10.00.10.00.00. Regla 2A. La regla general de clasificación 2A se centra en la correcta clasificación de los artículos incompletos sin terminar o desmontados o sin montar, cumpliendo con la regla. Esta regla básicamente se clasifica en dos aspectos principales. Está lo que es artículos incompletos o sin terminar. Esta regla indica que los artículos incompletos sin terminar deben clasificarse como si fueran completos siempre que presenten las características esenciales del artículo terminado. También otro aspecto son los artículos desmontados o sin montar. La regla establece que los artículos presentados desmontados o sin montar deben clasificarse como si fueran o estuvieran completamente ensamblados. Esto se aplica comúnmente a artículos que se desmontan para facilitar su transporte, el embalaje o la manipulación. Muchas mercancías se presentan desmontadas para reducir sus costos y evitar daños durante el transporte y la manipulación. La regla 2A permite que estos productos no reciban un tratamiento arancelario diferente al de sus equivalentes ensamblados. Esta regla contempla que los artículos que requieren ensamblaje mediante tornillo, tuercas o soldadura simple sean considerados dentro de esta regla siempre y cuando sean procesos simples. Por ejemplo, cuando se presentan, como les dije, desmontados
o sin montar todavía. Pórticos de anillos, que estos son utilizados en la gimnasia. Muchas veces se presentan desmontados o sin montar todavía, pero al momento de clasificarlos se van a clasificar como un artículo montado. Este se clasifica en la fracción arancelaria 9506.91.00.00.00, de acuerdo a un desdoblamiento de segundo nivel, como artículos y material para cultura física, gimnasia o atletismo. El ejemplo 2 es un inodoro que venga incompleto, es decir, digamos que sin tapa ni tanque donde se llene el agua, pero al momento de clasificarlo se clasifica como completo terminado porque este presenta su carácter esencial, que yo considero que el carácter esencial es la taza del inodoro, donde uno se sienta. Este se clasifica en la partida 69.10, que aquí habla sobre los fregaderos, piletas de lavar, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, inodoros, cisternas, depósitos de agua para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares de cerámica para usos sanitarios. Su subpartida completa sería la 6910.10.00.00.00 de porcelana, que es el material del que está hecho el inodoro. Regla 2B. La regla 2B es una orientación hacia la regla 3. Esta nos indica que un producto puede ser susceptible a clasificarse en dos o más partidas, pero siguiendo la norma de la regla en que se clasifica. Esta regla tiene dos aspectos. Uno son los materiales mezclados o asociados. Esta regla nos dice que cualquier referencia a una materia en una partida específica incluye esa materia incluso cuando está mezclada o combinada con otra. El otro aspecto son las manufacturas de materia, que esta nos dice que cualquier referencia a manufacturas de una materia determinada también incluye manufacturas compuestas total o parcialmente de dicha materia. Es decir, el producto no deja de clasificarse bajo una partida específica por contener otras sustancias, siempre y cuando conserve las características de la materia mencionada. Ejemplos. Referente al ejemplo anterior, acerca de los columpios, de acuerdo a su función, se puede clasificar en dos partidas distintas, tanto en la 9506.99.10.00.00, que habla sobre columpios de plásticos utilizados en cultura física, gimnasia u otras, como también en la partida 9508.22.00.00.00, que también menciona los columpios, pero que son utilizados en parques de diversión. Como se ve aquí, la clasificación puede ser susceptible a clasificarse en dos partidas distintas. Por ende, esta regla es una orientación hacia la regla 3. La regla 3A nos habla que se clasifican según la materia o con el artículo que se les confiere su carácter esencial, si fuera posible determinarlo. Cuando las reglas 3A y 3B no permitan ejecutar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. Ejemplo número 1. Neumático para motocicleta se clasifica en la partida 40.11.40.00.00.00 de los tipos utilizados en motocicleta. 40.11 nos habla de los neumáticos, llantas, neumáticos nuevos y de caucho. Se clasifican en esta partida y no en la partida 87.14.10, donde se encuentran las partes y accesorios de dicha partida. En el siguiente ejemplo vemos un asiento para aeronaves. Se clasifica en la partida 94.01.10.20.00.00 asientos, excepto la de las partidas 94.02, incluso las de transformables en camas y sus partes,
ya que esta parte esencial del armazón es de metal y no en la partida 88.03, que corresponde a las partes de aviones. La regla 3b nos habla sobre el criterio más esencial. Refiere solamente al segundo método de clasificación. Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes, las manufacturas constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en surtidos acondicionados para la venta al por menor. En el primer ejemplo, veremos un neceser para el cuidado del cabello, constituido por una máquina eléctrica de cortar cabello o pelo de la partida 85.10, un peine de la partida 96.15, una tijera de la partida 82.13, un cepillo de la partida 96.03 y una toalla de materia textil de la partida 63.02 que se presentan en un estuche de cuero. Se clasifica en la partida 85.10 afeitadoras de máquinas de cortar pelo o esquilar, aparatos de depilación con motor eléctrico y su fracción arancelaria es 8510.20.00.00.00. En el segundo ejemplo vemos un juego de dibujo que está compuesto por una regla y su partida es 90.17, un círculo de cálculo que se encuentra en la partida 90.17, un compás que se encontramos en la partida 90.17, un lapicero que encontramos en la partida 96.09 y un sacapuntas que encontramos en la partida 82.14 y está presentado en un estuche de lámina de plástico. La clasificación de estos objetos puede considerarse que confiere a los artículos de carácter esencial de la partida 90.17, instrumentos de dibujos, trazados o cálculo, por ejemplo, máquinas de dibujar, pantágrafo, transportadores, estuches de dibujo, reglas y círculos. La fracción arancelaria de esta clasificación de juguetes, juego de dibujo es de 90.17.20.00.00.00. Regla 3C. Cuando la regla 3A y 3B no permitan ejecutar la clasificación de la mercancía, se clasificará en última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse en cuenta. Ejemplo, número 1, tela tejida y mezclada del 50% de algodón y 50% poliéster. Los encontramos en la partida 52. 10.19.10.00.00 tela de algodón y en la partida 54 07.10.00.00.00 tela de poliéster. Debe clasificarse en la partida 54.07.10.00.00.00 como tela de poliéster por estar esta partida en último lugar entre aquellas que deben ser tenidas razonablemente en cuenta por la nota 2A de sección 1/10 cuando ninguna materia textil predomine un peso o el producto se clasifique como si estuviera constituido por la materia textil que permanezca a la última partida susceptible de tomarse en cuenta. En el siguiente ejemplo veremos una escalera de aluminio con incrustaciones de plomo. Lo podemos clasificar en la 3926.90.20.00.00 de más manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de la partida 39.01 y de la 39.14.
partida, en la siguiente partida, 7616.10.10.00.00 de las demás manufacturas de aluminio y la clasificaremos en la partida 78.06.00.99.00.00 las demás manufacturas de plomo, ya que contiene manufacturas de plomo y tiene incrustaciones de plomo. Se clasifica en este último porque prevalece. Regla de interpretación 4. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. Esta regla se refiere a las mercancías que no pueden clasificarse conforme a las disposiciones de las reglas 1 a 3. La clasificación según esta regla 4 exige la comparación de las mercancías presentadas con las similares, de forma que se puedan determinar las más análogas a las más presentadas. Estas últimas se clasificarán en la partida correspondiente a los artículos con los que guarden mayor analogía. La analogía se puede basar naturalmente en numerosos hechos, tales como la denominación, el origen y la utilización. Como ejemplo de la regla número 4, tenemos velas de cera para ahuyentar insectos. Este producto tiene una función específica, ahuyentar insectos, y es una vela de cera. Como no existe una partida específica para velas con propiedades repelentes de insectos, se podría clasificar por analogía específicamente en la partida 3406.00, que abarca velas, cirios y artículos similares. Aunque estas velas tengan una función adicional como repelente de insectos, su forma principal y uso básico sigue siendo como vela. La partida 3406.00 incluye todos los tipos de velas y artículos similares, independientemente de si tienen fragancias o ingredientes adicionales con fines específicos, como repeler insectos. Fracción arancelaria completa 3406.00.00.00.00. La resina para mejorar el agarre en deportes. La resina de pino natural suele clasificarse en la partida 3806.10, que incluye colofonia y ácidos resínicos. Esta partida abarca productos derivados de resinas naturales, como la colofonia obtenida de la savia de pino y otros árboles de coníferas. Esta clasificación cubre tanto la colofonia en su forma natural como los ácidos resínicos que se derivan de ella y permite su aplicación en productos industriales adhesivos y también en deportes para mejorar el agarre. En resumen, al no haber una clasificación exacta para la resina con propósito de mejorar el agarre, se clasifica para la regla de interpretación 4 en el código más análogo, que en este caso en la partida de resinas naturales 3806.10, basada en su composición química y origen. Fracción arancelaria 3806.10.00.00.00. La regla general 5A, que dice que los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean del tipo que normalmente están vendidos con ellos. Sin embargo, esta regla no se aplica en la clasificación de los continentes que confieran al conjunto del carácter esencial del producto. Esto quiere decir que en esta regla solo se clasifican los envases y empaques juntos con el producto que contengan si están diseñados para ese producto específico y normalmente se venden juntos. Esto facilita el proceso de clasificación y asegura que el envase no se clasifica de manera independiente, a menos que tenga un uso duradero o generalmente que no esté relacionado con el producto que contenga. Esta regla es aplicable exclusivamente a los continentes que al mismo tiempo están especialmente preparados para alojar ese artículo en determinado. Los que sean susceptibles de uso prolongado, que estén principalmente susceptibles a resistencia y acabado, los que presenten con los artículos que han de contener y los que sean de la clase que se vendan normalmente con dicho artículo. Y
como principal que no confieran al conjunto del carácter esencial del producto. Un ejemplo de esto son los estuches para máquinas de afeitar, que se comercializa como máquina para afeitar y el estuche funciona para resguardar el producto y adicional para alojar distintos accesorios, pero que el carácter esencial sea la máquina afeitadora, la cual su fracción es 8510.10.00.00.00 con el nombre afeitadoras. Otro ejemplo es un estuche para una cámara fotográfica que se utilice bajo el agua, que viene junto con la cámara y al momento de la venta se clasificará bajo la misma partida arancelaria que la cámara. Su fracción arancelaria viene siendo 9606.30.00.00.00 bajo el nombre Cámaras Especiales para Fotografía Submarina o Aérea, examen médico de órganos internos o para laboratorios de medicina. 5A. Los envases que contengan mercancías se clasificarán con ella cuando sean del tipo de los que normalmente están. Regla general 5B. Salvo lo dispuesto en la regla 5A anterior, los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados para esa clase de mercancía. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. La presente regla rige la clasificación de los envases del tipo de los normalmente utilizados para las mercancías que contienen. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando tales envases sean claramente susceptibles de utilización repetida. Por ejemplo, en el caso de ciertos bidones metálicos o de recipientes de hierro, o también acero para gases comprimidos o licuados. Como primer ejemplo para esta regla tenemos un envase de chocolates, la caja de plástico y los chocolates son productos diferentes que son susceptibles de clasificarse en partidas diferentes. El producto serían los chocolates, pero al ser comercializado en conjunto con su envase, se clasificará dentro de la partida 1806, bajo el texto chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, bajo una fracción arancelaria que sería 1806.31.00.00.00, bajo el nombre Los demás, en bloques, tabletas o barras rellenos. Como ejemplo número 2 tenemos una caja de galletas saladas. La caja de cartón y las galletas de soda son mercancías diferentes, las cuales se pueden clasificar en partidas diferentes, pero se entiende que el producto principal son las galletas saladas. Al comercializarse junto con su caja, se clasificará dentro de la partida 1905, el cual tiene un texto que dice productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao, hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares, bajo una fracción arancelaria 1905.90.30.00.00, bajo un texto galletas de soda o saladas. Clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de la subpartida y en las notas de subpartida, así como mutatis mutandis por las reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo lo dispuesto en contrario. En resumen, la regla general se enfoca en la clasificación a nivel de subpartidas dentro de una partida arancelaria general. Se basa en la explicación del texto y las notas de las subpartidas correspondientes, asegurando que se sigan las reglas generales de interpretación y que la clasificación sea precisa y detallada. Un ejemplo de esto es el yogur de fresa Estrella Azul. Se trata de un yogur que contiene trozos de frutas. Aunque existe una partida para yogur descremado, estos no se refieren a productos con trozos de frutas en sí, como el que tenemos. Debido a la ausencia de una partida que se ajuste específicamente a la característica del producto o a la marca, lo clasificaremos bajo la partida Los demás.
que es la 0403.20.90.00.00. Cabe destacar que en el arancel de importación no existe una partida específica para la marca Estrella Azul. Como segundo ejemplo para la regla general 6 tenemos los lentes de sol, las cuales sirven para proteger los ojos de los rayos ultravioleta, mejor conocidos como UV del sol. Estas irían en la partida 9004, en la subpartida 9004.10.00.00.00 bajo el texto gafas anteojos de sol.